Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor». Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Dado que mañana domingo coincide con la fiesta de la Virgen del Pilar, se puede hacer la misa del domingo o se puede hacer la misa de la Virgen del Pilar. Entonces hoy lo que hemos hecho es escuchar las lecturas del domingo y al mismo tiempo pues celebrar la misa en honor a la Virgen del Pilar.
Cuenta una tradición que cuando el apóstol Santiago vino a predicar a España, no le hacían demasiado caso, que estaba desanimado, y entonces que la Virgen, que todavía no había muerto, se presentó en carne mortal en Zaragoza sobre una columna de algún templo, de algún edificio romano antiguo. Y entonces le dio ánimos y Santiago siguió predicando en España, de tal manera que el fruto de la predicación de Santiago pues son 20 siglos de historia de cristianismo, de la cual formamos parte nosotros. Es decir, que le mereció la pena. El pueblo español, desde luego, debe muchísimo al cristianismo. Antes estaba dominado por el Imperio Romano, unas leyes bastante crueles, entonces el cristianismo suavizó bastante las costumbres y creó valores nuevos muy importantes. Pero ¿qué ocurre? Que aunque el apóstol Santiago tuvo éxito y lo ha tenido a lo largo de los siglos su predicación, pues a veces los españoles, sobre todo en el momento presente, pues parece que como muchos que ya no quieren saber nada de lo que es la fe cristiana. Es triste, pero es así, las estadísticas así lo dicen. No obstante, eso no tendría que ser motivo para desanimarse. Fijaros, por ejemplo, España ha sido una de las naciones, yo diría casi es de las más importantes del mundo, porque precisamente por ese afán de difundir el Evangelio a los países más lejanos, concretamente la idea de los Reyes Católicos era llevarlo a la India, pues se encontró con un nuevo continente, con América, que por eso le llamaban al principio las Indias, pensaban que era la India. Y ya fijaros la importancia que tiene en el mundo el continente americano y la fe cristiana que en él se ha sembrado. Y España tendría que estar orgullosa. Hay una leyenda negra absurda y ridícula que no sabe distinguir los tiempos y los momentos de la historia, pero la labor de España en América fue impresionante en todos los sentidos. La cantidad de universidades que creó. Bueno, vosotros pensad que algunos de nuestros familiares, por ejemplo mis abuelos y otra gente, emigraban a América precisamente porque estaba mucho más avanzada que nosotros. Uno de mi familia pues fueron a Cuba, fueron a Uruguay, fueron a Brasil, fueron a Argentina, precisamente a ganar la vida. Es decir, nos daba prácticamente 100 vueltas a Europa en todos los sentidos. Pues tendríamos que estar orgullosos de ello y no acomplejarnos como algunos parece que se acomplejan ahora. Bien, escuchábamos dos lecturas que tienen bastante en común. La primera nos refiere la historia de un rey sirio que se llamaba Naamán, que estaba leproso. Y entonces se encontró con el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo lo mandó bañarse en el río Jordán y salió curado de la lepra. Era un extranjero, no era un perteneciente al pueblo de Israel, al pueblo judío, un extranjero. Y sin embargo tuvo una enorme fe y fue curado, y después además muy agradecido con el profeta Eliseo. Quería regalarle lo indecible. Lo que pasa es que no aceptó los regalos Eliseo, más que algunas cosas no para él, sino para el templo. Bien, esta historia de alguna manera se repite. Hoy España no es de las naciones en la práctica más católicas, tendría que ser la más agradecida. Y sin embargo, pues nos dan 100 vueltas muchas comunidades cristianas de África, de América, de Asia, que teniendo más dificultades, que siendo perseguidos, nos dan ejemplo de fe y de vida cristiana.
El Evangelio nos cuenta un caso parecido. Va Jesús caminando y unos leprosos, 10 leprosos que vivían a las afueras de la ciudad porque no podían vivir con la gente porque la lepra era contagiosa. Entonces el ser leproso tenía un doble castigo. Primero la enfermedad en sí misma y lo segundo que tenían que vivir como marginados, apartados de la sociedad. Bueno, pues Jesús se ve que no tenía miedo a contagiarse, se hizo el encontradizo con ellos y ellos empezaron a gritar: Jesús, Nazareno, ten compasión de nosotros. Y entonces Jesús, sabemos que les dijo: bueno, pues id y presentaos a los sacerdotes. Era una norma que había, si un leproso por casualidad se curaba, que era muy difícil. Y entonces, mientras iban de camino, vieron que estaban curados. Pero ¿qué ocurre? Que solamente uno de los 10 volvió a dar gracias a Dios. Y no era precisamente un judío, sino un samaritano, que los samaritanos estaban mal vistos. Entonces vemos aquí cómo la ingratitud de aquellos que tendrían que sentirse privilegiados y sin embargo a veces somos desagradecidos. Yo comentaba hace un momento con algunas personas que mañana esta iglesia se va a llenar de gente, porque es la Virgen del Pilar. No me toca a mí predicar porque siempre invitan a gente del obispado, pero si yo predicara les haría una pregunta a todos y a cada uno en particular. Sería la siguiente: imaginad, lo cual no va muy descabellada la idea, que saliera un decreto por el cual la Virgen del Pilar deja de ser patrona de la Guardia Civil por ese afán laicista de separar las instituciones del Estado de los símbolos religiosos. Para eso que lo quiten todo, que quiten la Semana Santa, que quiten la Navidad, que quiten todo. Bueno, pues la pregunta sería: vosotros hoy estáis aquí el día de la Virgen del Pilar. Imaginad que sale ese decreto y que ya se suprime para la Guardia Civil la fiesta de la patrona porque deja de ser la patrona. ¿Qué haríais el 12 de octubre del año 2026? ¿Volveríais aquí? Una pregunta la haría a cada uno, que respondiera. Entonces, ¿por qué no? ¿O por qué sí? Podría hacer otra pregunta. La Virgen del Pilar cambia, o la Virgen María, que es al fin y al cabo la Virgen María, que tiene distintas advocaciones, ¿cambia algo con que oficialmente sea o no una fiesta o una patrona de un determinado cuerpo de las fuerzas de seguridad? La Virgen María es la misma. Tendríamos todos necesidad de honrarla, de seguir, diríamos, bajo su manto, de hacerle caso, como ella dijo, hacer lo que Él os diga, de cumplir los mandamientos de su Hijo Jesucristo. No tendría que cambiar en nada, seguiría siendo una necesidad para nosotros su protección. Entonces, a veces digo esto porque a veces vivimos una fe muy superficial y de apariencias, de cumplir, pero la verdadera fe en la Virgen María es confiar siempre en ella. Concretamente, la advocación de la Virgen del Pilar para España ciertamente tiene un significado muy profundo y muy especial, pero porque al fin y al cabo, gracias a sus poderosas palabras de ánimo a Santiago, el Evangelio después se difundió en España. Pero es que también el pilar es un símbolo de la seguridad. Esta iglesia, quizá a muchos no les llame la atención, pero si algo tiene de interesante es que teniendo una superficie tan amplia, no tiene un solo pilar, porque realmente un edificio tan grande es imposible que se sostenga sin columnas. No es este el caso, pero en muchos edificios, por ejemplo, los edificios donde vosotros vivís, y creo que donde vivo yo también, se sostienen por unos pilares, por unas columnas que sostienen el forjado, y después ya se hacen los muros, las paredes. Entonces un pilar ocupa
muy poca superficie, pero bueno, los sótanos de esta iglesia sí tienen pilares. Muy poca superficie, pero da seguridad y sostienen un peso muy grande. Entonces la Virgen María en nuestra vida, por supuesto Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, son esos pilares en los que se sostiene, en los que se afianza nuestra vida. Lo necesitamos, de verdad. Por eso yo os felicito porque habéis venido a celebrar la fiesta del domingo de la Virgen del Pilar, sencillamente por la fe, por el amor a Dios, por el amor a la Virgen, que es lo que realmente importa. Y sobre todo, ser agradecidos. ¿Cuántas personas del mundo quisieran tener las oportunidades que tenemos nosotros de vivir la fe, de formarnos en la fe? ¿Cuántos quisieran? Yo se lo digo a mis otras parroquias, alguna muy especial, le digo, ya quisiera mi pueblo tener como vosotros misa todos los domingos. Bueno, pues, ¿cuántos bienes nos da el Señor de todo tipo? Es de bien nacidos ser agradecidos. Y también el mundo está lleno de gente desagradecida. Pues seamos siempre agradecidos al Señor, como lo fue Naamán el sirio, como lo fue aquel leproso samaritano. Que tengamos siempre en nuestra boca no solamente palabras para pedir al Señor que nos ayude, que también, sino sobre todo para ser constantemente agradecidos.